Bienvenidos amigos a un programa más de Cambiando Paradigmas con Cari Peña. Estoy muy contenta amigos porque este programa estamos de manteles largos. Estoy con el mejor historiador a nivel mundial de la sexualidad en Occidente, catedrático, psicólogo social, terapeuta, tiene un currículum enorme, pero es una personalidad. Está reconocido por la UNAM, por muchísimas universidades aquí en México, pero también en Latinoamérica, en todos lados. De verdad es un placer tenerlo aquí en la ciudad de Querétaro, en este programa, en esta estación. Es maravilloso, así que no se vayan, por favor, porque ¿saben de qué vamos a hablar? De Biblia y sexualidad. Vamos a reconciliarnos, vamos a ver realmente qué es lo que está diciendo la Biblia. Es teólogo, estudió en el Vaticano, ahí con el Papa diario tomaba misa y sabe perfectamente bien de lo que está hablando. Así que por favor, sin más preámbulos, les presento al maestro Juan Carlos Hernández Meijueiro. Ay, gracias querida Katy, gracias Cari, gracias. Y bueno, gracias por tus palabras, son enormes. Espero que la gente se haga su propia idea y esperemos que coincida con la tuya. Y gracias por recibirme en tu espacio. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, por estar aquí, maestro. Y les voy a presentar a la politóloga Edith Yaroslav, bienvenida, que gracias, también es mi amiga politóloga, minera, manager en una mina de las más importantes aquí en México, en Zacatecas. Así que es un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias. Cari. Política, historia sexual, historia de la Biblia, o sea, bueno, va a ser muy, muy nutritivo este programa. Así que comenzamos. Maestro, el micrófono es de usted. Muy bien, bueno, pues para empezar, la palabra Biblia viene del griego, que de libro. Libro se dice biblión. Y en plural, algunas palabras en griego y en latín se hace con A. Es el caso de la palabra esclavos. Esclavos viene de fame, hambre, famelus, hambreado, famelia, hambreados. Entonces, familia quiere decir grupo de esclavos, grupo de hambreados. Ok, chequen esto nada más. Sí. Ajá, porque me dirían, oye, entonces no es el lugarcito que Dios creó para mi protección, amor y... No, es el lugar que los romanos inventaron, porque la familia no es natural, la familia es una construcción social. Los griegos no conocieron la familia, los griegos no crecían con su mamá y su papá, los griegos crecían en comunidades de hombres andreíns o de mujeres, gineseos, con maestras y maestros, no crecían con la gente como hoy creemos que siempre y que la familia existe en todas las culturas, es falso. Le inventan los romanos y quiere decir eso, familia. Biblia, libro se dice biblión, un libro, muchos libros, biblia. Entonces la palabra Biblia no quiere decir ni escrituras sagradas, ni palabra de Dios, nada de eso, quiere decir simplemente colección de libros. Ok. Muchos libros, muy bien. Ajá. Y hay que saber también que el Antiguo Testamento se le llama a la parte que narra antes de que se mencione Jesús. Cuando se menciona a Jesús, en adelante le llamamos Nuevo Testamento. Okay. Muy bien. El Antiguo Testamento es donde está el Génesis, el Éxodo, el Deuteronomio, el Levítico, Números, etcétera. Esos libros que les llamamos Pentateuco, que quiere decir quinto rollo, hubieron 4 rollos anteriores. El Primoteucos, Deuteroteucos, Tritoteucos, Tetrateucos, Pentateucos es el que nos llegó. Muy bien. El primer rollo se escribe en tiempos del rey David, en el año 1000 antes de Cristo. El primer rollo. El primer rollo. Ajá. Se le llama Yavista, en teología se le conoce como rollo Yavista, porque a Dios le llama Yahvé o Jehová, también se le conoce como Jehovista en las comunidades cristianas, ¿no? Y está en hebreo, se escribió en Jerusalén, y de qué habla, de todo lo que habla la Biblia, de la creación, Adán y Eva, el diluvio, Noé, Moisés, etcétera. Muy bien. El pueblo judío se divide en dos, pasando los siglos, en Reino del Norte, Israel, o Reino del Sur, Judá. La primer Biblia, el primer rollo, se queda en el Reino del Sur porque ahí está Jerusalén. Ahí se escribió, ahí se quedó. Y entonces en el Reino del Norte, Samaria y Galilea, de donde era Jesús, hablaban arameo. Y entonces no tenían Biblia en arameo. Dijeron, vamos a escribir otra Biblia, pero en arameo. Y escriben el segundo rollo, que en arameo Dios se dice Elohim,
Y entonces es el rollo eloísta. Pasan los siglos, un imperio, el imperio asirio, destruye el reino del norte, a Samaria, a Asiria, y pues la mayoría de los samaritanos migran al sur, a Jerusalén, y se llevan el rollo, que ellos tenían su Biblia en arameo, llegan al templo y en el templo les dicen, aquí ya hay Biblia, la Biblia en hebreo, el primer rollo. Entonces se juntaron los dos rollos, estaba vivo el profeta Isaías, y él propone que se escriba un tercer rollo, que sea segunda ley, para tanto del norte, los del norte, como los del sur. Segundo en griego se dice deuteros. Y entonces se escribe el rollo deuteronomista. No, el deuteronomista, porque el Deuteronomio como libro, todos estos 4 que se rompieron, ahorita les explico, están también parte en el Deuteronomio, pero se le llama rollo deuteronomista. Muy bien. Y ese se escribe, perdón, en el año 700 antes de nuestra era, es decir, siglo VIII. Luego hay vienen las guerras, se los llevan como esclavos a Babilonia, dejan los 3 rollos, las 3 Biblias en Jerusalén enterradas, en el templo, en la guerra, y cuando se reúnen otra vez los judíos en Babilonia, de memoria vuelven a escribir un cuarto rollo dirigido por los sacerdotes, y entonces le conocen teología como rollo sacerdotal. Muy bien, en hebreo. Regresan del exilio de Babilonia, escarban el templo de Jerusalén con el rollo sacerdotal en la mano y encuentran los 3 rollos anteriores. Entonces ahora tenemos 4 Biblias. Hijo. ¿Qué hacemos? Está vivo el profeta Jeremías, Malaquías también, y dicen, recortemos los 4 rollos de antes por temas y juntémoslo en un 5.º rollo. Y entonces decían, a ver, tú deténme el yavista, tú el eloísta, tú el deuteronomista, tú el sacerdote. Recorten todos los textos donde hable de Abraham, todo donde hable de Noé, todo donde hable de Moisés, y pásenmelo. Y yo lo pego por temas. Y entonces, ese 5.º rollo es el que nos llegó. Y entonces, hoy la Biblia, en el Génesis, 3 párrafos son del primer rollo, 2 párrafos siguientes son del tercer rollo, un renglón es del segundo rollo, y remata con un párrafo del 4.º rollo. Y entonces la gente dice, no le entendí a la Biblia. Claro, porque no le vamos a entender si no estudiamos y separamos qué párrafos son de cada época. Por eso, si ustedes leen la Biblia de corridito, Dios crea la humanidad 2 veces. En el capítulo 1 Dios crea a Adán y Eva, etcétera. Y en el capítulo 3 los vuelve a crear. En teología se les llama dopioni, dobleces, y tiene que ver con eventos que estaban narrados en hebreo y en arameo, y al juntarlos no los embonaron bien y quedaron 2 narraciones de la creación, ¿no? Y entonces, si analizamos los rollos más antiguos, aparecen 3 mujeres escritoras: Ruth, Esther y Judith. En los otros rollos posteriores ya no hay mujeres escritoras. Quiere decir que las mujeres tenían más poder en la antigüedad que después. Poco a poco se les fue quitando el poder a las judías, a las hebreas, se les prohibió leer y escribir y se les quitó la posibilidad de que sus textos aparecieran en la Biblia. Y este comentario es súper importante para que veamos que no siempre las mujeres estuvimos subordinadas al hombre, que realmente antes sí había un poquito más de conciencia y se veía al hombre y a la mujer mínimo como iguales. Pasaron varias épocas. Algunas épocas a la mujer se le tenía como la imagen de la fertilidad, de la abundancia, y entonces se cree que las mujeres tenían socialmente mucho poder. Pero como no hay pruebas, porque todavía no se inventaba la escritura, se ha ido interpretando a través de la arqueología. Entonces eso ha hecho que mucha gente diga que no, que son leyendas, que la mujer nunca ha tenido poder, jamás. Sí, pero hay vestigios en donde se nota que había esculturas hechas especialmente para la mujer. O por mujeres, hechas por mujeres. Y lo vemos esto en la Biblia, ¿no? Entonces, los primeros rollos, los más antiguos, sí hay mujeres escritoras, los siguientes ya no.
En los dos primeros rollos, en el yavista y en el eloísta, en hebreo y en arameo, no se prohíbe la homosexualidad. Ok. La homosexualidad se prohíbe hasta el tercer rollo, es decir, 8 siglos antes de Cristo. Okay. Ya Dios se enoja si eres gay o lesbiana. Antes Dios no se enojaba. Okay. Cambió de opinión. Cambió de opinión Dios, ya ven, es de sabios cambiar de opinión, claro, chicos. Claro. Pero en este caso no, porque se cambió hacia la homofobia y hacia la lesbofobia. Claro, en este caso no. ¿Y qué encontramos en la Biblia antes de que se prohibiera la homosexualidad y el lesbianismo? En los rollos eloístas y yavistas más antiguos, una pareja de mujeres y una pareja de varones. No olvidemos que para los pueblos precristianos, griegos, romanos, judíos, lo que se esperaba de las personas era la bisexualidad. Ok, eso es súper importante. Entonces, lo normal antes era la bisexualidad. Sí. Eso era lo que se esperaba. Sí. Una persona que fuera heterosexual nada más se veía raro. O homosexual nada más. O homosexual nada más. Sí. Perfecto. Eran binormativos. Ok. Nuestra cultura es heteronormativa. Se espera que todos seamos hetero. Ajá, ahorita sí. Ajá. En la antigüedad no. Okay. Se esperaba que todos tuvieran novios, novias a lo largo de sus vidas. Alguna fue esposa, alguno fue esposo, con algunos hijos, ¿no? Ajá. Y esto también lo encontramos en la Biblia. La primer pareja de varones que narra la Biblia en el primer libro de Samuel es el príncipe Jonatán. Él es hijo del rey de Israel, Saúl. Viven en Jerusalén, en el palacio, y David es un pastorcito. Entran en guerra porque Jerusalén de hoy, la palabra Jerusalén quiere decir lugar de la paz, Jeru Shalom. Shalom es paz en hebreo. Okay, shalom. Jeru, lugar o ciudad de la paz, donde nunca la ha habido, ¿eh? ¿Por qué? Porque ese lugar antes era de los palestinos. Se llamaba Jebús. Y llegaron los judíos en esta migración que hace Abraham, de ahí viene hebreo, hijo de Abraham, hebreo, les quitan a Jebús a los palestinos, que en la Biblia aparecen como filisteos, y les quitan su capital, la ciudad, y ahí encima construyen Jerusalén. Entonces los palestinos toda la vida van a querer recobrar Jerusalén, que era de ellos, ¿no? Y entonces vienen a la guerra, se empantana la batalla, judíos contra palestinos, y hay una ley de guerra judía y palestina que dice que si hay un empantanamiento de la batalla, se elige un hombre de cada ejército para luchar cuerpo a cuerpo, y el que mate al otro, su ejército gana la guerra, esa batalla. Y entonces el ejército de los judíos elige a David, un muchachito que ni soldado era un pastorcito, no sabía pelear. Y del ejército palestino se eligió un gigantón llamado Goliat. Lo único que sabía hacer David era aventar piedras para pastorear sus cabras, porque en esa zona que hay muchas barrancas y muchas cuevas, usaban la onda para aventar piedras a las cuevas, y si había una oveja ahí perdida, pues le pegaba la piedra y decía, ¡ve! Entonces ya sé que a esta cueva tengo que ir. Entonces usaban las piedras para pastoreo. Y entonces lo único que sabía hacer David, no sabía guerrear, no sabía usar la espada, la lanza, ni luchar cuerpo a cuerpo, es aventar piedras con la onda. El palestino está con armadura hasta los dientes, dice la Biblia. Y como los pueblos precristianos, los paganos creían en el tercer ojo, en el entrecejo, dejaban libre la armadura para que pudieras ver con tus 3 ojos, los 2 biológicos, y un rombo en el entrecejo, donde dice el mito que David le pega a Goliat. Bueno, ¿qué les parece? Sí, unos minutitos, porque... ya, ok, vamos a un corte, vamos a un corte y ahorita regresamos con más. Hey, ¿volviste? Sí. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy quiero hacerlo todo. ¿Fue un buen paseo? El mejor. El
festival más colorido del Bajío regresa a Querétaro. Holy Dance of Colors. Por primera vez tendremos 2 días de la fiesta más colorida y esperada. La cita es este 2 y 3 de abril en Ex Hacienda La Pitaya. Celebraremos la música y la vida con una gran explosión de color. 3 escenarios. Más de 60 artistas nacionales e internacionales en escena. Déjate envolver por la magia y los colores de Holy Dance of Colors. Color Wave. Adquiere tus boletos en hdc.boletia.com. En México, la vacuna contra la COVID-19 es universal, gratuita y voluntaria. Nadie puede venderla ni pedirte dinero para algún trámite. Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, hazlo en sidec.funcionpublica.gov.mx. Si crees que es un fraude, llama al 911. Recuerda, todas las vacunas que se aplican son seguras y eficaces. Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Amigos, ya estamos de regreso con el maestro Juan Carlos Hernández Meijueiro, el mejor historiador de Occidente de sexualidad, psicólogo social, terapeuta, catedrático y mi amigo. Sí, claro. Es lo más importante. Es lo más importante. Así que seguimos con él. Muy bien, entonces hay una guerra donde David pelea contra el gigantón Goliat. Gana David, está presente el rey de Israel en esa batalla, Saúl, ve que David es muy hábil, se lo lleva al palacio y le ofrece ser, hoy diríamos, secretario de la Defensa Nacional, ¿no? Jefe de hombres de guerra. Entonces tiene que aprender a ser soldado, a tirar, a defenderse, etcétera, a cabalgar, ¿no? Y en el palacio el rey Saúl tenía un hijo llamado Jonatán. David tendría sus 12, 13 años y Jonatán sus 30 años. Y entonces dice la Biblia que el alma de Jonatán se pegó al alma de David y le amó como a sí mismo. Hicieron un pacto de amor. ¿Cómo se llaman los pactos de amor en tu pueblo? ¿Matrimonio? Matrimonio. Ajá. Estamos ante un matrimonio entre personas del mismo sexo en un texto bíblico. Primer libro de Samuel, capítulo 18, ahí lo pueden leer, está en todas las Biblias, primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 1, versículo 1 y siguientes. Y entonces, lo que pasa es que no te lo va a leer el pastor nunca en el templo, ni el cura en misa. ¿Por qué? Porque va en contra de las políticas oficiales de las iglesias actuales que son homofóbicas. Y entonces, dice el texto que descubrieron, que se quitaron sus vestiduras, descubrieron su desnudez, y esa es una expresión bíblica para decir tuvieron relaciones sexuales. Ok. Se enamoraron, David es el joven, Jonatán el príncipe es el mayor, van a tener problemas con el papá porque el rey Saúl pues quería realmente que David tuviera favores sexuales con él y no con el hijo. Y entonces léanlo, todo esto está, por ejemplo, en esto que estoy diciendo en el capítulo 20, dice: David tocaba al rey como todos los días, pero además utiliza un verbo que es clitoriseín, que es acariciar. Clitoriseín, que quiere decir montañita, pero tiene una derivación de lo que se acaricia. Y dice que David acariciaba al rey como todos los días, y les da tanto prurito homofóbico a los traductores bíblicos que ponen: David tocaba la cítara todos los días para el rey, David tocaba el arpa para el rey como todos los días, porque no se atreven a poner David tocaba al rey, claro, como todos los días. ¿Por qué? Porque como que en la Biblia va a haber toda esa homosexualidad evidente, y Dios no se enojaba, porque además David va a ser el predilecto de Dios para la Biblia. Así es. El Mesías tenía que tener los genes de David, tenía que nacer en Belén y ser de la descendencia de la casa de David, el Mesías. Entonces, esto no se lo cuentan a la gente porque rompería los paradigmas homofóbicos de las iglesias actuales. Y entonces, Saúl se enoja, el rey, quiere matar a David en todo momento. Jonatán le dice: escápate y escóndete en la loma, que tú ya sabes qué.
Porque además así se llama en hebreo y es bien bonito porque la Biblia de Jerusalén trae una explicación a pie de página que dice loma donde sucedió un evento que solo conocían David y Jonatán. Y dije, ¡ay, qué bonito! O sea, el oscurito. Lo oscurito. Entonces se iban a su lomita y le dice, espérame en la lomita. Ajá. Yo voy a sondear a mi papá a ver si de veras te quiere matar, porque es la fiesta de la luna nueva, 3 días y 3 noches hay que estar con el patriarca de cada casa, y en el caso del palacio es el rey y el patriarca, entonces David tenía que estar allí, si no lo mataban. Y entonces dice, me va a matar si voy, me va a matar si no voy. Sondéale, y le dice Jonatán, yo le pregunto a mi papá. Y cuando ve Saúl que David no fue la primera noche, se aguantó. Pero cuando ve que no fue la segunda noche, le pone una lanza al hijo, que sabía que estaba relacionado con David, y le dice, ¿dónde está David? Tráelo, que lo vamos a matar ahorita. Y le dice Jonatán, ¿pero qué te ha hecho? ¿Por qué? Dice, es reo de muerte, San se acabó. Y entonces Jonatán, en una escapada, se va a donde había quedado en secreto con David, con un esclavo, y habían quedado en una señal. Le dijo, si yo lanzo las flechas más allá de mi esclavo, quiere decir que mi papá sí te va a matar, que huyas, que te escapes. Si mando las flechas más acá de mi esclavo, entre mi esclavo y yo, quiere decir que vengas, que te sumes a la cena y que mi papá no te va a matar. Pero después de que le pone la lanza el papá a Jonatán, Jonatán entendió que su papá había decidido ya matar a David. Y entonces le dice, empieza a mandar las flechas más allá del esclavo para que David huyera, y David no huye. ¿Por qué? Pues porque quería despedirse. ¡Ay, ese sí es amor! Y entonces le dice al esclavo, le da las flechas y le dice, regrésate a la ciudad. Entonces ya sale David y dice el texto, se besaron y lloraron copiosamente uno sobre el otro y se acostaron, el verbo es en hebreo, sakab, 3 veces. Y como eso da mucha prurito homofóbico a los traductores, encontramos Biblias que dicen, y se reclinaron uno hacia el otro 3 veces. Encontramos Biblias que dicen, se tropezaron 3 veces. Yo digo, pues con la primera quitas la piedra. ¿Cómo te tropezas 3 veces? Porque les da mucho prurito que la Biblia dice, se acostaron 3 veces. Los teólogos que dicen, es que como es hombre y hombre no hay contexto erótico. Y digo, ¿no? Pregúntenle a un gay. A ver si entre hombre y hombre no hay contexto erótico. Claro, claro. Bueno, esa es la parte que habla, ¿no? Y es muy interesante porque, bueno, en una guerra David vuelve a su pueblo, a Belén. En una guerra matan al rey Saúl y al príncipe Jonatán. El pueblo de Jerusalén va a Belén por David a pedirle que sea el siguiente rey. Él, además de con Jonatán, estaba casado con la hermana, con Mical, y entonces él es el siguiente rey de Israel, David, porque era el heredero, porque todos sabían que tenía una relación con un contrato de amor con el príncipe. Entonces estamos hablando de uniones del mismo sexo donde no era mal visto. Y hay un dato bien bonito. En el segundo libro de Samuel, esto que les digo de que le dijo que se acostaron 3 veces, está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 20. Ahí léanselo al final. Anótenlo, por favor. Y David se hace rey y le hace una elegía a estos 2 muertos, al rey Saúl. La elegía es la forma literaria de una carta a un muerto, se le llama elegía. Entonces hace una elegía a Saúl y a Jonatán, y cuando habla de Jonatán le dice, oh Jonatán, hermano mío, para mí tu amor más dulce que el amor de las mujeres. Y entonces él sabía de mujeres, tenía 2 esposas y 300 concubinas, el rey David. No, pues sí. Pero se le murió su amado hombre. Claro. ¿Dónde aparece ese texto? En el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 26. Tu amor para mí era más dulce que el amor de las mujeres. Es la declaración entre 2 personas del mismo sexo. Claro, claro. Luego David, siendo rey, se entera de que Jonatán había tenido un hijo con una mujer campesina por allá y que el muchacho estaba discapacitado, y en esa época a todos los niños discapacitados se les aventaba un barranco, tanto entre los judíos, los griegos, los romanos, todos los discapacitados a morir, se les aventaba un barranco. Y entonces se entera que Jonatán tuvo un hijo, y va y lo adopta. Y se lo trae a vivir a palacio, cargando con la vergüenza de tener un hijo discapacitado, ¿no? Pero hace este acto de bondad David después con el hijo de su amado Jonatán. ¿Qué otra historia tenemos en la Biblia? 2 mujeres.
y un camino. No, dos mujeres que es un poquito más actual. más para Doña Noemí de Jerusalén. Hay mucha sequía, mucha hambruna, y con su marido migran de Jerusalén al otro lado del Mar Muerto. Se les llama Moab, a la ciudad de Moab, a la región de Moab. Allí tiene 2 hijos varones. Se casan con 2 chicas estos muchachos de la región, 2 moabitas. Una llamada Ruth y otra Orfa. De repente el país entra en guerra, y ellos, aunque no eran moabitas, pues vivían ahí, tendrían que entrarle a la guerra, y los 3 hombres de esta historia se van a la guerra y los matan. Entonces queda viuda Doña Noemí y sus 2 nueras, Ruth y Orfa. Y entonces Noemí les dice: regrésense a Moab, yo me voy a Jerusalén, yo no tengo nada que hacer ya aquí, se me murió mi esposo y mis 2 hijos. Orfa acepta y se va. Y Ruth le dice: no me pidas que me aparte de ti. Y le dice que realmente con quien quería estar era con ella. No con el hijo. No con el hijo. Y le dice: porque donde tú vayas yo iré, donde tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Y qué era el rezo que se rezaba, valga la redundancia, entre personas heterosexuales, hombre y mujer, para casarse? Se lo dice una mujer jovencita a una mujer añosa, le recita el rezo de matrimonio. Y Doña Noemí acepta, se regresa con ella a Jerusalén, pero Noemí sabía que en Jerusalén, si una mujer no tenía hijos después de los 17, la mataban a pedradas. Y entonces dice: a ver, no puedes ir allá soltera. Así que te me embarazas. Y le señala a un grupo de muchachos, le dice: ¿quién te gusta? Le dice: ese es mi sobrino, no te me preocupes, te lo emborracho y se acuesta contigo. Así se usaba en la antigüedad. Bueno, está bien Monterrey. Dice que todos primos con primos. Y entonces se acuesta con él, se embaraza, y entonces ya no la pueden apedrear en Jerusalén, a Ruth, y tiene un hijo que va a ser tatarabuelo de Jesús. Ándale. Jesús es descendiente de Ruth, la moabita. No me lo crean, léanlo en la Biblia. Agarren la Biblia, el Evangelio de Mateo. En el capítulo 1 viene toda la ascendencia de Jesús, sus ancestros. Y ahí van a encontrar Ruth, la moabita. ¿Quién es ella? Lean el libro de Ruth, es donde le dice, le reza su amor a otra mujer. Así es. Y viven juntas por amor toda la vida. ¿Cómo le llamaríamos a 2 mujeres hoy en México que vivan juntas por amor toda la vida? Lesbianas. Lesbianas. Sí, señor. Y entonces aparece en la Biblia, pero no es leído porque espanta. Muy bien. Luego sí se prohíbe la homosexualidad en el siglo VIII con el rollo deuteronomista, la tercera parte de la Biblia. Y se castigaba con exilio, te vas de la ciudad. ¿Pero quién lo prohíbe? ¿Qué está sucediendo? Están atacando los asirios a Jerusalén y deciden hacer leyes de diferenciación étnico-racial. Si los griegos viven desnudos, nosotros nos vestiremos. Si los romanos comen cerdo, nosotros lo prohibiremos. Si los fenicios comen camarón, serpiente, iguana, todo lo que se arrastra, nosotros lo prohibiremos. Si los griegos y romanos aceptan la homosexualidad, nosotros la prohibiremos. Simplemente para diferenciar pueblos. Sí. Nada más. Si tú lees el texto de Levítico 18, donde se prohíbe la primera vez, dice: no hagáis como le hacen en el país de Egipto a donde os he llevado. O sea, quiere decir que entre los egipcios aceptaban los gays, las lesbianas, vivían desnudos. Luego dice: no hagáis como le hacen en Canaán, a donde os voy a llevar. Entonces también los palestinos aceptaban la homosexualidad, el lesbianismo, ¿no? Entonces son leyes, no dice porque Dios se enoja, porque es pecado, porque es contra natura. La única razón es porque lo hacen los otros pueblos que ustedes no deben parecerse a ellos. O sea, totalmente es político, no tiene nada que ver con lo que haya escrito Moisés Dios, no escribió nada. Moisés muere en el año 1180 antes de Cristo. 1180 antes de Cristo. Y ninguna ley la escribió Moisés. Todas la escriben después, pero todas deben decir: y Dios le dijo a Moisés, y empezaban la nueva ley.
Toda ley de judía debía decir, y Dios le dijo a Moisés, aunque Moisés no se enteró. Ajá. No, pues se murió 1000 años antes. Sí. 100 años antes, 100 años antes. Ah, bueno, 100 años antes. 180 años antes muere Moisés. Entonces, no escribió nada Moisés. No existe algo como que en la Biblia se llame la ley de Moisés, porque todas las leyes que se escribían se le adjudicaban a él para que el pueblo lo viviera. Es como si hoy dijéramos, y Dios le dijo a Miguel Hidalgo, y Dios le dijo a Benito Juárez, para que el pueblo lo viva, se lo adjudicamos a Dios. Ah, ok, perfecto. Oigan, vamos a un corte y ahorita regresamos con más. Distribuidora Mexicana de Pinturas Querétaro. Visítanos en nuestras 2 sucursales. Aprovecha la promoción de este mes. Cubeta de pintura blanca vinil acrílica de 18 litros a solo 299 pesos. Para mayores informes, comunícate a los siguientes números. Distribuidora Mexicana de Pinturas Querétaro. Igualación de pinturas con sentido humano. El festival más colorido del Bajío regresa a Querétaro. Holy Dance of Colors. Por primera vez tendremos 2 días de la fiesta más colorida y esperada. La cita es este 2 y 3 de abril en Ex Hacienda La Pitaya. Celebraremos la música y la vida con una gran explosión de color. 3 escenarios. Más de 60 artistas nacionales e internacionales en escena. Déjate envolver por la magia y los colores de Holy Dance of Colors. Color Wave. Adquiere tus boletos en hdc.boletia.com. Contrata internet dedicado para tu empresa. Mejoramos cualquier presupuesto de la competencia. INTC, tu mejor conexión. Bienvenidos amigos, estamos hablando, en el corte pasado hablamos de cómo en la Biblia hay 2 libros, uno que habla de la homosexualidad entre un hombre y un hombre, que es Jonatán y el rey David, y otro que es el libro de Ruth, en donde Ruth con su suegra habla de lesbianismos. Él, en el corte pasado, le pueden regresar ahorita que termine y pueden checar los versículos, los capítulos y los libros para que ustedes puedan leer y vean que es verdad. Estamos con el mejor historiador sexual de Occidente y por lo tanto sabe de la Biblia porque aparte estudió en el Vaticano. Sigamos, maestro. Gracias, Cari. Entonces, Moisés no escribió nada. El idioma hebreo se inventa escrito bajo el rey David. David gobierna en el año 1000 antes de Cristo. Moisés murió 180 años antes, 1180. Entonces no hubo más que tradición oral entre Moisés y David. Pero toda ley que se escribió en el 800, en el 500, en el 400 antes de Cristo, se ponía, y Dios dijo a Moisés, así como hoy si quiero hacer una carta del gobierno federal, pongo un lema que se diga sufragio efectivo, no reelección, y se oficializa el texto. En la UNAM diría, por mi raza hablará el espíritu, ¿no? Sí. Así, para oficializar una ley judía tenían que poner Dios dijo a Moisés. Muy bien. ¿Por qué se prohíbe la homosexualidad siglo VIII antes de Cristo y luego con pena de muerte siglo VI antes de Cristo?
además de separarse de las otras culturas que sí aceptaban la homosexualidad y el lesbianismo, era por la fertilidad. Estamos en un ambiente desértico. La fertilidad es un valor bien importante. Los lugares con ríos, ¿no? Como Mesos Potamos, Potamos río en griego, Mesos en medio, Mesos Potamos está entre ríos, Mesopotamia. Entonces era una tierra muy peleada por los asirios, por los babilonios, por los caldeos, porque era fértil. Claro. Y entonces en estas leyes se dan cuenta que los pueblos que los rodeaban tenían mucho sexo, donde el semen, para la visión judía, se desperdiciaba. Ok. Porque no era fértil, porque lo tiraban al piso, porque lo echaban en un conducto que no era la vagina, porque lo hacían cuando las mujeres estaban menstruando, que es la época más infértil de ellas. Entonces, el pueblo judío empezó a hacer leyes no solo de diferenciación étnico-racial, sino de sexo solo para la procreación. ¡Qué horror! Y de ahí vienen todas nuestras ideas sexofóbicas. Sí, claro. No, es una cosa tremenda, sí. Sí, y se va entonces ir prohibiendo también el placer. Claro. Y todo sexo que involucrara su objetivo solo el placer va a estar siendo prohibido, incluso condenado con pena de muerte entre los judíos. Los que tengan placer, como ayer les dije, se van a ir al infierno. Ahí vamos a estar todos y más divertidos. Y ahí nos vemos, chicos. Vamos a encontrar a varios por ahí. Pues. Pero es que además el infierno, tenemos que hablar un día también de cómo se inventa el purgatorio y el infierno. Se van a inventar siglos después de Cristo, con San Agustín de Hipona, que escribe un libro que se llama Ciudad de Dios, Ciudad del Hombre, Ciudad del Hombre, Ciudad de Dios, al revés, ¿no? Ciudad del Hombre, Ciudad de Dios, donde él imagina que el cielo es como los fraccionamientos habitacionales en la tierra. Entonces dice, ha de haber avenidas, ha de haber un lugar para los buenos, un salón para los malos, ¿no? Y él va inventando lo que después fue el cielo y el infierno. Los primeros cristianos no creían en el cielo y el infierno. Es correcto. Entonces, a ver, o sea, los judíos no decían se van a ir al infierno, simplemente era una ley política contra el placer. Sí, y no decían que Dios no le gustaba y no decían que era contra la naturaleza, nada de eso. Hasta después con San Agustín, que inventó San Agustín el purgatorio y el cielo y el infierno. Okay. Pero antes no existía eso. Sí. Dios estaba en todos lados y no podía dividirse entre en donde no existe Dios, porque entonces ya no sería un Dios. Claro. Dios está en todos lados, exactamente, un Dios omnipresente. Sodoma, vamos a Sodoma. Vale, vamos a ya se empieza a poner más candente. En Génesis 19, que es uno de los rollos más antiguos, el sacerdote, el yavista, perdón, el más antiguo, aparece toda la narración de Sodoma. Para empezar, dice que quienes llegan a Sodoma son dos mensajeros, carteros. ¿Cómo se dice mensajero, cartero, quien trae una noticia en griego? Ángelos. De ángel. Claro, ángel quiere decir el mensajero. Entonces, si el texto dice llegaron dos ángeles, maliciosamente no lo están traduciendo bien. Porque si dices ángel, te imaginas que llegaron con alas y volando. Sí, señor, y espíritus. Si dices mensajeros humanos, llegaron en bici, en moto. Sí, es correcto, sí. Entonces, para empezar. Entonces, ¿qué pasaba? En estos pueblos donde la fertilidad era muy importante, no había hoteles Holiday Inn. No había Secretaría de Turismo. Entonces, había una ley entre todos estos pueblos donde... Por ejemplo, los griegos, si tú recibías un huésped en tu casa, recibías al mismo Zeus. Sea, al dios. Al dios más grande. Los romanos recibían a Júpiter. Por eso Jesús va a decir, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando era forastero me hospedaste a mí, no a la persona. Era yo el que estaba siendo hospedado. Porque esa era una creencia antigua del valor de la hospitalidad. ¿Qué sucede aquí? Que llegan dos forasteros y se hospedan en casa de un tercer forastero, el primo de Abraham, Lot. Los paganos decían, se vale que seas forastero aquí, pero no puedes tener dos derechos. Una, recibir a nuestro Dios en tu casa, no puedes hospedar a ningún forastero. Y dos, juzgar nuestras costumbres. Si no te gustan nuestras costumbres, vete. Y entonces el primo de Abraham, Lot, era forastero en Sodoma. Entonces no podía ni hospedar a nadie,
ni juzgar las costumbres. Ok. Y entonces hospeda a estos 2 mensajeros en su casa y el pueblo entero va y le toca la puerta y le dice, oye, estás abrogándote derechos que un extranjero no tiene en nuestra tierra. No puedes hospedar a otro forastero porque estás impidiendo que Zeus entre a una de nuestras casas. Wow, se peleaban por los invitados y ahorita decimos que a los 3 días apestan. Sí, pues. Sí, pues. Y entonces había un pecado que se le llamaba hacerle mal al huésped, que era, si ya se acostó, ya se bañó, ya se durmió, no lo pelee la vecina para que se los lleven allá, ella, porque ya los recibió esta familia. Pero era entre gente del lugar, no lo podía hacer un forastero. Y Lot sale a la puerta cuando está la muchedumbre y les dice, por favor, no hagan esta maldad a mis huéspedes. Y la gente que cree que se está prohibiendo el pecado de homosexualidad, cree que la maldad es la homosexualidad que le van a hacer a los huéspedes. No. ¿Cuál es la maldad? Ya se bañaron, ya están acostados o ya están cenando. No los saquen, por favor. Claro, claro. Ajá. Y entonces, el pueblo, los paganos tenían una costumbre. Cuando alguien llegaba de forastero, de huésped a un pueblo, se le recibía con una gran fiesta y, entre otras cosas, una orgía. Ahora sí que, bienvenido a esta ciudad. Bienvenido a esta ciudad. Y entonces el pueblo de Sodoma dijo, nos estás impidiendo la fiesta, sácalos para que los conozcamos. Y la palabra conocer en la Biblia significa tener relaciones sexuales. Por eso dice, Abraham conoció a Sara, tuvo relaciones sexuales con. Pero ojo, dice la Biblia que estaba todo el pueblo entero, no solo dice que hombres, dice que todo el pueblo, o sea, también había mujeres, era una multitud que quería linchar a Lot porque había recibido huéspedes y no tenía ese derecho. No era porque tuvieran ganas de tener sexo homosexual con los huéspedes, eso fue una invención ¿de quién? De San Jerónimo, 5 siglos después de Cristo, el que inventa que la palabra sodomía significa homosexualidad. El que por primera vez puso pecado de sodomía como homosexualidad es San Jerónimo, 5 siglos después de Cristo. O sea, 500 años después. Sodoma nunca ha sido interpretado como pecado de homosexualidad para el pueblo judío. La comunidad judía nunca ha pensado eso. Esos 1000 años antes de Cristo que apareció Sodoma, no pensaban que su pecado fue la homosexualidad. Ni 500 años después de Cristo tampoco. Isaías dice... ¿Cuál fue el pecado? Léanlo. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? Isaías 1, 10 y siguientes. Isaías capítulo 1, versículo 10 y siguientes. Dice que el pecado de Sodoma, porque les dice, ay de ustedes reyes de Sodoma, le está gritando a los reyes de Jerusalén y les dice reyes de Sodoma. Y entonces se le junta la muchedumbre y les voltea y le dice, ustedes, ay de ustedes pueblo de Gomorra, pero son judíos de Jerusalén, los está comparando. Les dice, ¿por qué? Porque no le dan justicia al huérfano, no abogan por la viuda, sus manos están llenas de sangre, tienen su ciudad llena de pobres, dar lo justo al pobre, y empieza con una lista de pecados de justicia social contra la discriminación. Dice que el pecado de Sodoma fue la desigualdad. O sea, nuestro México querido y lindo. Y muchas partes del mundo. Por eso los profetas, profeta no quiere decir el que mira el futuro. Proferir, pro es delante de, fero quiere decir hablar o en nombre de alguien. Ok. Es el que habla en nombre de Dios en ciertas circunstancias. Cuando alguien ve que hay una injusticia y habla en nombre de Dios, denuncia la injusticia, denuncia la desigualdad, denuncia la violencia, etcétera, entonces se les llamaba profetas de Dios. Pero no era que fueran videntes. No, eso no. Entonces, Isaías dice, ¿cuál es el pecado de Sodoma? La injusticia, la desigualdad, que había pobres, que no abogaban por las viudas, por los huérfanos, que había violencia, asesinatos. Y entonces, nada habla de pecados sexuales, mucho menos de pecados de homosexualidad. Y lo pueden leer, Isaías capítulo 1, versículo 10. Porque la homosexualidad no se consideraba pecado ante Dios. Claro. Eso fue invento de nosotros, de los hombres, en primer lugar de los judíos. Bueno, pues vámonos a un corte y ahorita regresamos. El
festival más colorido del Bajío regresa a Querétaro. Holy Dance of Colors. Por primera vez tendremos 2 días de la fiesta más colorida y esperada. La cita es este 2 y 3 de abril en Ex Hacienda La Pitaya. Celebraremos la música y la vida con una gran explosión de color. 3 escenarios. Más de 60 artistas nacionales e internacionales en escena. Déjate envolver por la magia y los colores de Holy Dance of Colors. Colorway. Adquiere tus boletos en hdc.boletia.com. Este es tu momento para unirte a Cronosotras, una plataforma de transporte hecha por mujeres y para mujeres. Únete a nuestro equipo y genera ganancias. Estos son los requisitos: contar con automóvil propio, licencia de conducir, póliza de seguro, uniforme y un smartphone. Sé parte de Cronosotras. Comunícate al 442-479-0835. En INTC nos aseguramos de que tengas la mejor conexión para que disfrutes de una inigualable experiencia de navegación. Pregunta por nuestras soluciones empresariales, contrata tu plan y ocúpate de tu negocio. Del Internet nos encargamos nosotros. Informes al 442-628-0000 o visita www.intc.com. Bienvenidos amigos a este último corte de nuestro programa Cambiando Paradigmas. Estamos con el maestro Juan Carlos Meijueiro, el mejor historiador sexual de Occidente y aparte psicólogo social, terapeuta, y estamos con la politóloga Edith Yaroslav. Muchísimas gracias. Aprendiendo mucho aquí del maestro, gracias, y tomando nota. Ustedes también tomen nota para que se den un clavado ahí en la Biblia y veamos estas referencias que estoy segura que como nosotras también. Porque las leyes de Occidente vienen de esa Biblia mezclado con el derecho romano, ¿no? Y entonces las leyes aquí en Occidente, sí, pensando en ti como politóloga, también, o sea, a ti te da muchas bases de por qué muchas cosas se manejan en la política y en el derecho de esta manera, ¿no? Así es. Fíjate, qué interesante. Ok, pues sigamos, maestro. Ya es el último corte, así que denos ya el resumen, pero aparte la conclusión de que queremos paz. Sí. Hay mucha gente que todavía tiene estas ideas sexofóbicas y que les da miedo el placer por la Inquisición. Ajá. Entonces, ¿cómo podemos o en dónde podemos buscar esta información en la Biblia en donde Dios diga, ¿sabes qué? Sí, o sea, yo los creé, por lógica, mi creación es perfecta y si yo les di el placer es algo bueno? Mira, hay un texto en Mateo. Mateo es un judío que se convirtió al cristianismo. Ok. No es el apóstol Mateo. Ok. Es un discípulo de los apóstoles, que también se llamaba Mateo, y que escribe sobre Jesús. Ahí, ¿por qué digo que escribió para los judíos? Porque Lucas era un judío de Alejandría que se convirtió al cristianismo, pero él escribía para los griegos. Marcos escribía para los romanos, para que se convirtieran en los romanos, ¿no? Entonces Mateo escribía para que los otros judíos se convirtieran y que creyeran que Jesús era el Mesías y que ya no fueran judíos nada más, sino cristianos, judeocristianos. Muy bien. Y entonces Lucas no tiene que escribir nada de que Jesús aceptaba a los gays porque eran griegos, su auditorio, los griegos lo aceptaban. Claro, sería redundante. Sí, igual Marcos, que escribe para los romanos. Entonces, el único texto donde Jesús se topa dos veces con gays es en Mateo. Porque los judíos traían la ley judía y creían que Jesús también rechazaba a los homosexuales. 2 textos. Mateo 8:5. Jesús por favor. Camina en Galilea al norte al pueblo de su más cercano amigo Pedro, Cafarnaúm. Y como los romanos tenían dominada toda esa región, nadie podía entrar o salir nada más de las ciudades, había un jefe de 100 soldados, 100 en latín se dice centuria, un centurión
que era un capitán de 100 soldados, estaba en la entrada de Cafarnaúm diciéndole su IFE, su INE, ¿no? Identifíquese usted quién es. Ajá. Y entonces el centurión reconoce a Jesús y le dice en hebreo, rabí, rabino, maestro, raboní. Y le dice, mi muchacho, en griego escriben paidos, que quiere decir chico, jovencito, chavo, mi chavo, está en mi casa con terribles dolores. Y en esa época se creía que los dolores venían por espíritus malignos, también las enfermedades venían por espíritus malignos, y le dice a Jesús, tú mandas sobre los espíritus, tú puedes curar a mi muchacho. Claro. Ajá. Y entonces le dice, sí, yo voy a ir a tu casa. Pero imaginemos que un gringo en Afganistán le pide ayuda a un afgano, y además el afgano va a ir a casa del gringo, pues todo el pueblo afgano odiaría a ese afgano. Y entonces le dice el romano a Jesús, no vengas a mi casa, ¿no? Porque si no el pueblo te va a odiar de que entraste a casa de un romano. Le dice, si tú lo mandas desde aquí, con una palabra tuya bastará para que mi muchacho quede sanado. Y se usa todavía en las misas católicas esa frase, y es de un gay en la Biblia. La gente no lo sabe, pero es la frase de un gay romano. Oye, pero no es cierto porque la homosexualidad estaba prohibida entre los judíos. Sí, cierto, pero él no era judío, era romano. Y entonces, y tenía a su amado muchachito joven enfermo. Y le dice, mira, tú puedes hacerlo, porque yo que soy subalterno, le digo a un esclavo, ven y viene. A otro, vete y se va. Tú dile a estos espíritus que se vayan de mi muchacho para que quede sano. Y le dice, qué grande es tu fe. Y no era judío, era un pagano romano. No creía en Yahvé, creía en Júpiter. Y le dice, que se haga como has creído. Amén. Y en ese momento quedó curado el muchacho. Amén. Hoy le llamamos programación neurolingüística. Que se haga como has creído. Dios mío, y es que es real. Y entonces, por eso el título en las Biblias no le ponen Jesús sana al muchacho, sino la fe del centurión. Es la fe del centurión la que sana al muchacho. Jesús nada más lo testificó. Y en ese caso, ¿por qué Jesús sanó al muchacho? Para que se sigan amando. No hay otra razón. Así es. La única razón del centurión era, lo amo, cúralo por favor. Y Jesús lo sanó, ¿para qué? Para que se sigan amando. Otro momento donde Jesús habla del tema. Jesús dice que sí se vale el divorcio, pero ya no el repudio a pedradas de la esposa. ¿Por qué? Porque en tiempos de Jesús, si un judío se quería separar de su esposa, la acusaba de cualquier cosa, la apedreaban y el tipo ya se podía casar con otra. Y entonces Jesús dijo, se vale el divorcio, pero ya no la apedren. Y entonces Pedro le dice, si esa es la circunstancia del hombre con la mujer, entonces ya no conviene ni casarse. ¿Cómo la voy a controlar? ¡Qué listo! Muy bien. Mateo 19:10. Y le dice Jesús, pues hablando del tema, hay eunucos, que si lo traducimos quiere decir como castrado, o gente que no se reproduce. Gente que no tiene hijos. Y dice, hay eunucos que así nacieron del seno de su madre. Así se les llamaba a los gays en la época, eunucos. Y Jesús dice, hay gays que así nacieron del seno de su madre. Hay eunucos que se hacen a sí mismos, que los hacen los hombres con la castración. Y hay eunucos que se hacen a sí mismos por una causa. Y yo pensaba en la mujer esta que cuida gorilas en África. Yo no sé si ella tenga hijos. Sería muy difícil vivir en África con los gorilas y tener hijos, ¿no? Entonces yo pienso que hay gente que renuncia a su reproductividad por una causa. Se llama vocación de soltería, y vocación viene de la palabra vocatio, vocare, llamado interno. Entonces es un estado civil tan pleno y tan maravilloso como el de la pareja y el de la familia. Entonces, señores obispos, escuchen muy bien, Mateo 19:10, Jesús dice que hay eunucos que así nacieron del seno de su madre. Y no es el argumento como ellos dicen, que Jesús justificaba con eso el celibato. Sí podría justificarse, pero
no olvidemos que los católicos tenían sacerdotes casados, obispos casados y papas casados. Hasta el año 1078 después de Cristo se prohibió que los sacerdotes se casen. 1078 años después de Cristo se prohibió sacerdotes y obispos y papas casados. Antes no era problema que de hecho San Valentín, el santo, era sacerdote y obispo y estaba casado, se llamaba Julia su esposa, en el siglo 2 de nuestra era. 2 o 3 de nuestra era. Entonces no era raro encontrar en la historia de la iglesia sacerdotes y obispos casados. Y entonces, bueno, pues vamos a encontrar que la iglesia casó gays y lesbianas por más de 1000 años. En algunas comunidades en la iglesia no era pecado ser gay católico, y todos los rituales los encontraron en un monasterio benedictino del sur de Roma, en Grottaferrata, y ahí están los rituales. Termino si quiere con eso que dice el ritual entre hombres. Oh Señor nuestro Dios, que tú tuviste a 2 apóstoles gays, San Felipe y San Bartolomeo, y que tuviste también eso creían los primeros cristianos, que Jesús tuvo 2 apóstoles gays, y que eran pareja, Felipe con Bartolomeo, y que permitiste que San Sergio y San Baco, los 2 santos gays de los primeros cristianos, fueran pareja. Bendice y une a nuestro hermano fulano de tal con nuestro hermano perengano de Abraham, y hazlos pareja, que se amen todos los años de su vida sin crear escándalo, bajo la protección de nuestra Madre la Virgen María, todo poder, todo honor y toda gloria por siempre, Señor. Y entonces había un ritual católico para casar gays. Perfecto. Bueno, vean esta maravilla nada más de todo lo que nos está diciendo el maestro. Lógicamente que el maestro podemos estar hablando un año seguido y no vamos a terminar de aprenderle tanto, de tanto que conoce. Le agradezco muchísimo, pero espérense. Tiene cursos, tiene maestrías, tiene un montón. ¿Cuál es el siguiente, maestro? Siguiente, curso de historia de las mujeres. Vamos a ver mujeres griegas, mujeres romanas, mujeres en la Biblia, su vida, pero no solo biografías, sino fíjate que vamos a ver las leyes que les quitaron a las mujeres los derechos, el derecho a la propiedad, el derecho a leer y escribir, el derecho a la guerra, etcétera, y las fueron quitando sus derechos y sometiendo. Si les interesa, manden un WhatsApp al 246-111-2474. Lo voy a repetir. Sí. 246-111-2474. 246-111-2474. Manden un WhatsApp. Historia de las mujeres en Occidente. Va a ser el viernes 4 de marzo y sábado 5. Viernes por la tarde y sábado por la mañana. De marzo, 4 y 5 de marzo. Por redes sociales también pueden comunicarse con Cari. Ya tienen las redes de SB Radio, se lo mando para y les mandamos la información por ahí. Qué interesante. Sí, muchísimas gracias a todos los de Facebook, a todos los de Instagram, a todos los de YouTube. 1000 gracias por estar aquí. Maestro, muchísimas gracias. Gracias por instruirnos. Amiga, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, que Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días.